Nos metemos en otros temas de actualidad y comenzamos con la primera entrevista de esta mañana porque desde el año 2020 hasta la fecha hubo 45 procesamientos por crímenes cometidos durante la dictadura en nuestro país. ¿Cuántos casos quedan aún por procesar? ¿En qué están? Bueno, de todo esto lo vamos a hablar con Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Bienvenido. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, se realizó un relevamiento, ¿no? De alguna manera esas cifras salen de allí. ¿Estas cifras en qué situación nos ponen? En primer lugar, vamos a referirnos acerca de qué son las cifras, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, no debemos cansarnos de referir de qué se trata. Son crímenes cometidos por funcionarios del Estado en el marco del aparato estatal en el periodo de la dictadura. Siempre ese es un tema muy complejo para cualquier país y el Observatorio Luz Ibarburu lo que hace es un seguimiento de esas causas y bueno, presentar a la opinión pública algunos datos. Lo que presentamos ahora es, si se observara una gráfica, un pico que se dio en los años 20 y 21, después de una especie de llanura donde no habían habido procesamientos o enjuiciamientos. Lo habíamos hablado aquí en Arriba Gente en otras instancias. Lo hablamos acá en varias oportunidades. Sí. ¿A qué obedece ese reimpulso, digamos? Ese impulso obedece a varios factores. En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos, los familiares, las propias víctimas a las que llamamos sobrevivientes de la tortura, las organizaciones que los acompañan han planteado estos casos. Estos casos no se siguen de oficio, entonces un factor que siempre hay que tenerlo en consideración como una premisa es este. O sea, ¿se ha aportado más información en este último tiempo? Se han planteado las propias denuncias. Esto no habría ocurrido sin el impulso de la sociedad civil. Eso es lo que quiero decir como un factor básico. La segunda cosa es que en algún momento estas dilatorias que muchas veces también acá habíamos planteado, el ejercicio defensivo que implica la lentitud, en algún momento se agotan, y se agotan a partir de los rechazos de los tribunales. Y este es el tercer factor, un factor importante. En ese debate que se da en el sistema judicial uruguayo acerca de si se pueden en la actualidad juzgar crímenes cometidos en la década del 70, hay una posición muy importante de los tribunales que sostienen que sí se pueden juzgar. Si no, no se explicarían estos pronunciamientos. Dicho de otra manera, los crímenes de lesa humanidad, definidos como lo habíamos definido, crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco de las masivas violaciones a los derechos humanos, son imprescriptibles y deben juzgarse en cualquier tiempo que sea. Es decir, este pico es un pico de pronunciamientos judiciales. Por lo tanto, estamos en presencia de una postura de los tribunales a favor del juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Otro factor importante, tal vez un poco más histórico, pero para mí trascendente, fue la sentencia del año 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, que dice que el Estado uruguayo está obligado a juzgar. De hecho, algunos de estos pronunciamientos citan esa sentencia, y es una sentencia, debe ser obedecida, debe ser reconocida. Factor que es importante porque a fines del año pasado volvió la Corte Interamericana a decir lo mismo. En el caso, las muchachas de Abril, Tassino y González, volvió a ser condenado el Estado uruguayo en el sentido de que tiene que ser juzgados estos crímenes de lesa humanidad. Y finalmente otro factor más es el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Este conjunto de factores explicaría este pico que estamos observando en los años 20 y 21. Para poner un ejemplo gráfico, mientras que en el 2019 solamente hubo enjuiciamiento en una causa, en el año 2020 lo hubo en 9 causas y en el 2021 en 13 causas. Por eso hablo de un pico en ascenso. Y actualmente se dictaron, en lo que va de este año, enjuiciamientos en 2 expedientes. En el caso del homicidio de Walter Arteche y en el caso de un médico que habría operado en el Servicio de Información y Defensa, identificado por los sobrevivientes de la tortura de automotores Orletti. Cuando uno dice identificado trabajosamente. Todas estas personas, hombres y mujeres,
Además de soportar el tormento de las colgadas, el caballete, la picana eléctrica, los golpes cometidos por estos agentes del Estado, estaban permanentemente encapuchados. Entonces, en algún momento, por debajo de la capucha, por debajo de la venda que tenían sobre los ojos, podían identificar a alguna de estas personas. Este médico se lo conocía como Oscar V y un tribunal de apelaciones en lo penal acaba de decidir que tiene que ser sometido a juicio por haber formado parte del aparato de tortura del Servicio de Información. O sea, estas dos causas están en ese momento que se va a iniciar juicio después de tantos años. Exactamente, después de tantos años. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Acá hay una demora extraordinaria que también implicó violación del derecho humano a la protección de los tribunales. ¿Qué es eso lo que dice y repite la Corte Interamericana y lo acaba de decir, insisto, en el caso de las muchachas de Abril? Las personas tienen derecho a la justicia, derecho a la verdad, sí, quién fue el que cometió el maleficio, el daño que me ocasionaron, pero además derecho a que se le reproche o se le sancione penalmente. Y lo tienen las víctimas directas y lo tiene la sociedad en su conjunto. El derecho humano a la realización de la justicia, a la protección de los tribunales, a la sanción penal. Lamentablemente, en muchos casos ha ocurrido que las víctimas han muerto sin conocer ninguna forma de justicia, ni siquiera esta forma de justicia tardía. Por lo tanto, la Corte Interamericana siempre dice juicios que deben ser comenzados, realizados en tiempos razonables y, si es el caso, siempre dice la aclaración, ¿no? Si es el caso, es decir, si hay prueba, entonces condenado a su responsable. Justamente eso le quería preguntar. ¿Qué se espera para el futuro, digamos, a corto plazo, con este impulso, esta tendencia, digamos, a acelerar los procesos, justamente cuando tenemos la desventaja del tiempo, ¿no? Muchos de los protagonistas no están, comienzan a fallecer y se ha señalado una vez y otra también la dificultad que significa para los procesos el paso del tiempo, ¿no? Esa es una dificultad, efectivamente, es consciente la Fiscalía Especializada, nos consta, son conscientes los jueces que están actuando y ciertamente que es una lucha contra reloj. Hay que plantear que en Uruguay la salida de la dictadura supuso, algunos dicen pacto, otros dicen transacción, pero lo cierto es que un año después se dictó una ley de no juicio, conocida como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impidió toda investigación hasta el año 2011 en que fue derogada tácitamente. Por lo tanto, el hecho lamentable es que en algunos casos no va a haber ninguna forma de justicia, insisto, porque muchos de los responsables están fallecidos y muchas de las víctimas también fallecieron. El número de 45 se refiere a la cantidad de procesamientos respecto a ciertas personas, pero en realidad son 36 los represores, la mayoría de ellos oficiales del Ejército, sobre los que ha recaído procesamiento en estos 2 últimos años. Lo que ocurre que en muchos casos se repiten los nombres. En última instancia han sido identificados. Y recientemente tuvimos además la noticia no ya de un procesamiento. Cuando uno dice procesamiento, todos estos casos se regulan por el viejo Código del Proceso Penal. Estamos hablando de expedientes que tienen elementos de convicción suficientes como para considerar que determinada persona pueda ser responsable de un delito. No es todavía la sentencia de condena, pero hace poco la jueza, hace unas semanas atrás, la jueza Isaura Tórtora condenó a 20 años de penitenciaría por homicidio muy especialmente agravado a Lowry Rodríguez. ¿Quién era Lowry Rodríguez? Era un juez sumariante. De juez no tenían nada. En la operativa de las detenciones de la dictadura, el militar que funcionaba como juez en un cuartel o aún en un centro clandestino de detención como en el 300 Carlos o en La Tablada, era quien elaboraba una acta falsa, desde luego, que le hacía firmar a las personas que habían sido torturadas, hombres o mujeres que firmaban eso para luego ser procesados por la justicia militar. Los hombres iban al penal de Libertad y las mujeres al penal de Punta de Rieles. ¿Por qué señalo este caso? Porque me parece muy importante acerca de lo que se le imputa a estas personas, en este caso con condena, es decir, con, según la consideración de la jueza, plena prueba de su responsabilidad. Era coautor por encubrimiento. El esquema de tortura suponía que esa persona que actuaba como juez le iba a asegurar a la persona que mató a la víctima, en este caso Iván Morales,
un muchacho joven, militante anarquista, que viajó de Buenos Aires a Montevideo a conocer a su hijo recién nacido, que nunca llegó a conocerlo, y en el cuartel de Domingo Arenas lo mataron, o a patadas, o a golpes con un objeto contundente, o de alguna manera, según surge, de las pericias forenses. Las pericias forenses muy lacónicas, superficiales y sorprendentemente interrumpidas en su descripción de la época, y las más completas desarrolladas por el Departamento de Medicina Forense de la Facultad de Medicina de hoy, que analizaba todos esos documentos, y dice: Iván Morales lo mataron de esta manera. Lowry Rodríguez estaba ahí, era el juez que aseguró que todo esto pudiera ocurrir, que se interrogara, entre comillas, se torturara, se matara, y en el año, esto ocurrió en el 74, en el 74 no ocurrió ninguna sanción penal de ninguna especie. Ocurre recién hoy, tanto tiempo después. Y hace 2 días se procesó a Armando Méndez también. Exactamente, que es otro procesamiento, además confirmado. La noticia importante, me parece, es la confirmación de un tribunal de apelaciones. ¿Por qué creo que es importante? Actualmente están concentradas las causas de dictadura básicamente en 2 juzgados en Montevideo, uno cuyo titular es la doctora Silvia Urioste y el otro es la doctora Isaura Tórtora. Yo advierto, y lo veo en las redes sociales, una campaña de desprestigio con respecto a ambas juezas. De hecho, recuerdo una media hora previa del senador Manini Ríos en defensa de Lowry Rodríguez, en defensa de este individuo que acaba de ser condenada por homicidio muy especialmente agravado. Pero además la doctora Isaura Tórtora está siendo objeto de calumnias. Esto forma parte de estos hechos. E inclusive la aparición, que todos lo sabemos, de grupos de presión a favor de los presos procesados por graves violaciones a los derechos humanos, a los que se los tilda de presos políticos en una subversión semántica, lingüística y discursiva infame. Estos presos procesados y presos por graves violaciones a los derechos humanos tienen grupos de presión que de alguna manera reaccionan frente a este dato que el observatorio está planteando ahora. Hubo un pico de enjuiciamientos, entonces la situación pasa a ser reaccionada por estos grupos de presión, insisto, o como se les quiera llamar, que intentan de alguna manera liberarlos por la vía de presos mayores de 65 años en su casa, presión domiciliaria. Antes, incluso planteos más quiméricos como el restablecimiento de la ley de caducidad ya declarada carente de validez jurídica por la Corte Interamericana. Si estas sentencias de la Corte Interamericana condenaron a Uruguay fue porque Uruguay en el 86 sancionó la ley de caducidad. Esto hay que recordarlo. No porque Uruguay hubiera torturado en la década de 70, no fue por eso que fue sancionado Uruguay, sino porque Uruguay no juzgó a los torturadores en la década de 70. Estos intentos que usted advierte, este proyecto de ley, estas reuniones, dichos, señalamientos a quienes, cursan o enjuician a los acusados de delitos de lesa humanidad, ¿podrían entorpecer las causas que vienen? Está dirigido a eso. Yo creo que ¿tendrían efecto sobre la justicia? Espero que no, pero hay en algún caso, por ejemplo, un caso importante, en el marco del Plan Cóndor, el secuestro de la familia Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus 2 pequeños hijos, secuestrados en Porto Alegre, trasladados todos clandestinamente a Uruguay, torturados los 2 adultos que formaban la pareja, los niños secuestrados. Estuvieron en un apartamento acá en el centro de Montevideo, secuestrados por el OCOA. Bueno, la jueza tuvo que apartarse de la causa en función de algunos procesamientos. Se excusó. Está claro que está destinado... ¿Hubo amenazas, hubo presión? No, hubo denuncias ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por difamación? ¿Qué pasó? En ese caso, el abogado de Bassani consideró que debía estar presente en una audiencia. La jueza tenía un cuadro de aparentes síntomas de COVID, no estuvo presente en la audiencia y eso fue utilizado como una excusa para hablar de faltas de garantías. Un absurdo para todos los que conocemos cómo opera el viejo Código de Proceso Penal, en que muchas veces los jueces están y muchas veces no están encomendándole a un funcionario que tome las declaraciones. No es más que esto, pero esto es suficiente
para una serie de presiones que apuntan a eso. Estaba pensando en lo que pasó con Leonardo Vidal, también en el año 2020, si no me equivoco, cuando se dictó ese procesamiento, y también hubo manifestaciones de actores políticos, del sistema político, que hoy integran el gobierno. Sí. Pienso, por ejemplo, en el ministro de Defensa. A mí me parece grave. Cuando un ministro del Interior va, como fue, a un juzgado a respaldar policías que podían ser formalizados, no es cualquier persona. Discrepo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que dijo que eso era irrelevante. No, es un ministro de Estado que va de alguna manera a cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial. El ministro de Defensa hizo algo también que me parece muy grave, no pensando en el pasado, sino en el futuro. Leonardo Vidal fue procesado por cumplir una orden manifiestamente ilícita. La orden de matar por la espalda es una orden que se tiene que desobedecer. ¿Al militante de Tupamaro, Nelson Berreta? Exactamente. Estaba en la mejor de las versiones, además, porque es la versión oficial. Estaba esposado, corriendo, buscando su escape, su libertad, y lo matan por la espalda. Bueno, esa es una orden que no se puede cumplir. Esto lo dice la doctrina del derecho penal desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de la dogmática penal no es discutible. No existe la obediencia debida cuando la orden es manifiestamente ilícita. No solamente tengo el derecho de no cumplirla, sino que además tengo la obligación de no cumplirla precisamente por su carácter manifiestamente ilícito. Pero ¿por qué digo que es grave que el ministro de Defensa haya hecho este tipo de respaldos o de cuestionamientos a la justicia? Perdón, que él dijo además que había hablado en nombre del presidente de la República. Bueno, sí, haciendo cuenta de la situación actual, claro, de Vidal, que era un hombre muy humilde, que ya había pasado. Sería más grave porque, bueno, el mando superior de las Fuerzas Armadas está integrado por el presidente y el ministro de Defensa. Bueno, que el mando superior de las Fuerzas Armadas diga que hay órdenes criminales que tienen que cumplirse es muy grave pensando en el futuro. Todos sabemos que los militares patrullan la frontera, tienen algunas actividades vinculadas a la represión del ilícito, está bien, pero la orden de matar, de ejecutar, no es una orden que pueda ser cumplida. Y de hecho, vuelvo a insistir, la jueza en su momento procesó precisamente rechazando la defensa de la obediencia debida que los abogados de Vidal habían esgrimido. Y un tribunal de apelaciones, no es una jueza sola, un tribunal de apelaciones está integrado por otros 3 jueces, dice, sí, claro, no puede ser la obediencia debida un eximente de responsabilidad en este tipo de casos. Doctor, nos quedan muy poquitos minutos y hay 2 temas que queremos abordar. Uno tiene que ver con lo que está pasando en el Batallón 13, con las excavaciones, y otro, para cerrar el tema sentencias, una reunión reciente que hubo entre Crisol y la Cancillería, donde Cancillería se comprometió a dar cumplimiento a la sentencia por la causa Muchachas de Abril, Tassino y González, y también en la realización de un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad en estos crímenes. ¿Qué valoración hace de esa reunión, de ese compromiso de Cancillería de ejecutar esa sentencia? La valoración es importante, sí, la reunión que solicitó Crisol con el canciller Bustillo, porque volvemos a la sentencia del caso de las muchachas de Abril, una sentencia de condena que obliga al representante del Estado a reconocer la responsabilidad. Recuerdan a Mujica leyendo un reconocimiento en el Palacio Legislativo en el caso Hellman. La Corte Interamericana dice que en el caso de las muchachas de Abril, vamos a decir, muchachas de Abril eran 3 chicas que fueron ejecutadas en una carnicería, en un holocausto espantoso en el año 1974. Tassino está desaparecido, González está desaparecido. Ninguno de estos casos tiene a nadie condenado, a pesar de que hay pruebas, de que hay elementos, los expedientes están abiertos, pero no hay condena. Y entonces, como forma de reparación tardía, reparación relativa, simbólica, pero es un fallo de la Corte, se condena al Estado uruguayo a un reconocimiento de su responsabilidad. Este es un crimen cometido por el aparato estatal. Le dice la Corte al Estado, se los dice a todos los Estados, no es el caso de Uruguay, que ese reconocimiento o esa reparación simbólica no puede hacerse como el gobierno quiera, sino en diálogo con las víctimas. Hasta donde yo sé, ese diálogo todavía no ha ocurrido. Hay
un plazo que, si yo no recuerdo mal, son de 6 meses, o sea que estamos en el momento en que debería ocurrir este reconocimiento, en diálogo con las víctimas para ver qué cosas las víctimas querrían que se hicieran. Hablamos de los familiares, ¿no? Los familiares deberían decir, bueno, quiero que sea el jefe de Estado, quiero que sea el presidente de la calle Pú, no quiero que sea en este lugar o en otro lugar. Entonces, los términos, ese tipo de cosas, debería estar negociándose hoy, hasta donde eso no está ocurriendo, pero debería ocurrir. Y además hay un reproche nuevo al Poder Judicial como representante del Estado, porque está demorada en estas causas. Insisto, estas 3 causas que yo mencioné no tienen a nadie sancionado todavía, a pesar de tanto tiempo transcurrido. Y ahí me comprenden las generales de la ley, porque participé como experto designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo puse foco en algo que la Corte Interamericana tomó, que es la debilidad presupuestal de la Fiscalía Especializada, del doctor Percivale, que hace un trabajo extraordinario, pero es una sola fiscalía, con 2 adjuntos. Eso supone que, como tiene alcance o jurisdicción nacional, cueste bastante que esta fiscalía pueda cubrir todos estos juicios de la macrocriminalidad del Estado con la importancia que tiene. Entonces la Corte Interamericana dice algo muy concreto. Tiene que fortalecerse presupuestalmente la Fiscalía Especializada. De modo tal que cuando se discutan leyes de rendición de cuentas, este tema ya no es una cuestión de presión de los sindicatos, de los funcionarios, sino que es una orden de un tribunal internacional. Sí, doctor, ¿qué pasa con la situación del Batallón 13, esos estudios que se están haciendo con georradar? ¿Hay alguna novedad? ¿Lo pueden estar siguiendo un poco más de cerca? Depende legislativamente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que emite periódicamente informes. Estamos a la expectativa de que ocurra ahí. Yo no tengo novedades. Está clarísimo que en ese lugar operó el OCOA. Hay 2 predios contiguos. Digo esto de predios contiguos porque hay audiencias cada 2 días estamos haciendo audiencias, y los represores de aquella época todavía intentan confundir acerca de dónde estaba el 300 Carlos para hacer creer que no tienen nada que ver con el 13 de Infantería. El 13 de Infantería estaba al lado del Servicio de Material de Armamento. El 13 y el 300 Carlos eran 2 predios contiguos. Y ahí efectivamente hubo personas que fueron vistas. Elena Quintero fue vista ahí en el 300 Carlos y su paradero es desconocido. Ahí se encontraron 2 cuerpos y restos humanos que aún no se saben a quién pertenecen. Por lo tanto, casi que es de sentido común tener expectativas acerca de que se pueda buscar. Chargoña coincide con el pedido de Crisol de que sigan liderando en nombre de la Institución de Derechos Humanos las excavaciones Mota y Tyler, a pesar de que no sean renovados en sus cargos en la institución. No tenemos, porque hablo un poco en nombre del Observatorio Lucio Alburu, una posición al respecto. Sí, está claro que somos conscientes que la Institución Nacional de Derechos Humanos también está siendo cuestionada hoy. Somos conscientes que va a haber un cambio en la integración de la comisión directiva en función, además, de cambios en la correlación de fuerzas parlamentarias, y hay una preocupación acerca, también está claro, del compromiso que se pueda tener después de la renovación de la integración de la comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que todos los países necesitan ombudsman o defensores del pueblo que puedan ejercer la influencia, sobre todo en materia de informes. Estoy pensando no solamente en el caso de búsqueda de desaparecidos, sino en el caso de los actuales abusos policiales, que deben ser una alerta. Ese es el punto de cuestionamiento por varios integrantes del sistema político. Yo creo que ese es el punto más sensible, pero lo ato precisamente con el terrorismo de Estado de la década del 70, obediencia debida y todo lo demás. Cuando el delito lo comete el aparato estatal, el daño es mucho más intenso que el que pueda cometer un delincuente individualmente considerado o aún una asociación para delinquir. Pienso en el narcotráfico, en la trata de personas, que cometen daños muy intensos, pero cuando el Estado se transforma en una organización criminal, el daño es mucho más intenso. Por lo tanto, la alerta siempre tiene que estar presente. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. A la hora. Cerramos por aquí entonces, por ahora, el diálogo con el abogado Pablo Chargoña, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.